Buenos días, mi nombre es Patricia Mora Medina, pertenezco a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y agradezco la invitación que me hace la doctora Rosario Martínez Yáñez y todo su equipo, y sobre todo a la Universidad de Guanajuato que me permite compartir con ustedes esta charla en la primera edición de BETalks. Título de la charla, Bienestar en pequeños rumiantes, y haré referencia específicamente a borregos y a cabras. El contenido de la charla está distribuido de esta manera. Y hablando un poco de la biología de las especies borregos y cabras, lo primero que tendría yo que mencionar es que son las denominadas especies precoces o precociales, que son al nacimiento, son crías perfectamente bien desarrolladas, son capaces de desplazarse y levantarse unos cuantos minutos posteriores a su nacimiento. Recordemos que son especies presa y entonces se requieren retirar rápidamente del sitio para evitar la sospecha o la llegada de cualquier depredador que estén en amenaza. Son animales que perciben su entorno por las diferentes señales olfativas, acústicas y visuales, así como táctiles que tienen en el medio ambiente y la interacción que hacen con ellas. La principal elemento, el principal individuo que les permite esta interacción para su aprendizaje y a través de esta interrelación de las señales sensoriales es su madre. De ahí la importancia de que se realice un conocimiento mutuo de las especies, las cabras, las borregas, con sus crías, con sus descendencias, los corderitos, los cabritos, con el objetivo de estrechar el vínculo madre-cría, que tiene un objetivo particular: tener una suficiente racionalización de cuidados, tanto de atención hacia la cría como de alimentación. Recordemos que son animales gregarios, están en grupo y esto favorece también su reconocimiento. Además, favorece la sobrevivencia de las crías porque requieren, al ser animales precociales, llegar rápidamente a la ubre, ingerir calostro y evitar que haya hipotermia con respecto a las condiciones del entorno. Esto favorece su mantenimiento de la temperatura corporal y además 30 minutos aproximadamente después de nacidas son ya apropiadas para poder buscar la ubre, alimentarse y empezar también a desarrollar este comportamiento de succión. Los animales, borregos y cabras, tienen una particularidad en los órganos de los sentidos. Me voy a referir específicamente a la visión. Estas rayitas horizontales, estas pupilas horizontales, nos están indicando qué papel desempeñan dentro de la cadena alimenticia en los ecosistemas. Son animales presa, tienen ubicados los ojos de forma lateral en la cabeza y les permite tener una visión muy amplia del entorno. Estas pupilas horizontales captan mayor cantidad de luz desde abajo, en donde pueden percibir entre los matorrales movimiento y poder estar atentas, alertas a cualquier situación de depredación. A diferencia de lo que sucede en algunos otros animales, como sería el caso del gato, que tiene las pupilas verticales, o lo que serían los animales cazadores, que las tienen redondeadas y frente a la cara, a los ojos. ¿Sí? Entonces, esto también les permite a estos animales captar el entorno, y esto es lo más importante para nosotros. Captan el entorno y con respecto a la imagen de abajo podemos observar que los animales tienen una visión prácticamente de 360 grados. Lo único es la zona ciega y entonces los animales no ven en la parte trasera, en este espacio, que sus ojos, lo que sería este punto ciego, no les permite vislumbrar.
Otro de los elementos que había que considerar es que al ser animales presas siempre están muy alerta de los depredadores e inclusive en el caso del olfato tienen desarrollado el olfato a tal grado que pueden detectar olores, señales químicas, sustancias volátiles dentro de los forrajes, indicando que hay un depredador, y esto los hace que disminuyan el consumo de alimento, prácticamente en un tercio de sus volúmenes. En el caso de las cabras, una particularidad es esta conducta de ramoneo, en donde las podemos percibir en esta posición vertical, tratando de retirar los brotes de las arbustivas, los brotes tiernos, y este es un comportamiento normal que se da en la naturaleza, y si las tenemos en sistemas intensivos en donde el alimento se da en el piso o en estos contenedores, bueno, pues vamos a seguir observando como parte de su biología este comportamiento. El bienestar animal ya se definió en la charla anterior, sin embargo, quiero que prestemos atención en estos dos elementos. Es un estado, es decir, es una fotografía de las condiciones en las que se encuentra el animal desde el punto de vista orgánico, comportamental, pero actualmente también se evalúa la parte mental, la parte cognitiva o la parte emocional del animal desde que nace hasta que muere. La Organización Mundial de Sanidad Animal ha dicho que, bueno, son estos 5 elementos los que se tendrían que estar valorando: la salud, la alimentación, que sean cómodos, estén cómodos, confortables, que expresen su comportamiento lo más natural posible. Y me voy a detener un poco en esta situación de que los animales estén libres o que tengan ausencia de este tipo de sensaciones desagradables como miedo, dolor, ansiedad. Sin embargo, han estado cambiando ya las investigaciones y lo que se busca es que los animales también sean evaluados en las sensaciones placenteras o agradables o positivas. Entonces mencionábamos que el bienestar de los animales tiene que ser evaluado a lo largo de toda la cadena de producción, de toda la cadena de vida del animal, de todas las etapas, tanto en la crianza, el nacimiento, la crianza, la producción, y si estos son transportados, ya sea animales destetados para engordarlos en otra unidad, unidad productiva, bueno, pues el transporte también, que son puntos críticos para evaluar en el bienestar en prácticamente todas las especies, y también ese último periodo, ese último tramo, que es el punto final de vida de los animales, también hay que evaluar. A lo largo de esto, bueno, pues dijimos que es un estado, entonces en cada uno de estos elementos voy a tener una fotografía de cómo fue las condiciones de este animal, valorando todos estos aspectos y algunos otros más. Los indicadores ya se mencionaron un poco, cómo están distribuidos, y yo voy a poner algunos ejemplos con respecto a las condiciones en las que se encuentran estos indicadores, como una sugerencia de evaluación para borregos y cabras. En el caso de buena alimentación, cuando se hace referencia a nutrición apropiada o ausencia de sed prolongada, lo que queremos evaluar es la condición corporal de los animales. Hay una serie de elementos, inclusive hasta fotografías, si los comparamos a estos animales y cuál es el estado de carnes. Recordemos que cuando los animales están desnutridos, hacen uso de todos sus nutrientes que están constituidos corporalmente para degradarlos y poder alimentarse. Entonces, esto también es un elemento a evaluar. En el caso de corderos, la mortalidad de corderos por inanición, por falta de ingesta de calostro, por ejemplo, o de alimentos sustitutos de la leche materna, también es una forma de evaluarlos. La ausencia de sed prolongada, pues tenemos que evaluar la disponibilidad de agua, pero no solamente en cantidad, sino en calidad, que esté limpia, que esté fresca. Y cuando nos referimos al principio de buen alojamiento, con estas 3 vertientes, confort en el descanso, confort térmico y que le permita el espacio sea suficiente para la facilidad de movimiento, pues empezamos a determinar algunos elementos muy particulares. Si hay sitios en los cuales el animal descansa
y está sucio, con materia fecal, orina, entonces vamos a determinar puntos negativos en el bienestar porque no hay un lugar confortable, seco, limpio, para que estos animales puedan descansar, rumiar. Otro de los elementos que se considera es el confort térmico, y si hay altas temperaturas, con alta humedad relativa, vamos a ver a los animales jadeando. Entonces son indicadores que ya comportamentalmente empezamos a determinar que las condiciones del alojamiento no son las adecuadas. Y cuando nos referimos a fácil movimiento, tenemos que ubicar perfectamente la densidad de población en los sistemas intensivos. El asunto aquí es que a veces nos quedamos un poco cortos con los espacios por eficientar la parte productiva, pero a veces sale contraproducente. Cuanto a buena salud, hacemos referencia a que no haya lesiones, ningún tipo de lesiones, ni enfermedades. Los animales deben de estar perfectamente bien sanos y podemos evaluarlos a través de si son animales lecheros, bueno, pues si hay presencia de mastitis o lesiones en las ubres, si los animales tienen parasitosis y hay pérdida de sangre, pues vamos a ver las mucosas decoloradas en lugar de rositas, vamos a ver las pálidas. Ausencia del dolor también es importante. Recordemos que hay prácticas dolorosas en los animales, como sería el descole o como sería el corte de cuernos o el descornado, el corte de los botones, también hay que evaluarlo. Y cuando nos referimos a comportamientos apropiados, pues tenemos que hablar de todos estos comportamientos sociales, como es la distancia de fuga, muy relacionada con la visión de estos animales y el sentido que permitan el acercamiento humano hasta vernos como una amenaza. Entonces, la distancia de huida también se evalúa. Expresión de otros comportamientos, como serían algunas estereotipias, algunos comportamientos como rascado, agitación de cabeza, por ejemplo, pueden ser elementos negativos porque nos están dando indicios de que o hay una parasitosis, a lo mejor una sarna, o hay retirarse, quererse retirar, por ejemplo, los oestrus ovis de las fosas nasales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también se tiene que evaluar la buena relación humano-animal para las pruebas de aproximación. Y aquí ya empezamos a hablar de los estados emocionales positivos para poder evaluar qué pasa con el comportamiento. Y aquí es donde muchas de las investigaciones se han desarrollado en los borregos más que en las cabras y se han considerado y se han aplicado algunos elementos que vamos a ver más adelante. Entonces, los indicadores tienen que ser evaluados. No es un indicador y ya digo, bueno, pues si ya evalué condición corporal que me está diciendo que el animal no ha padecido de ausencia crónica, ya con esto el animal está bien. No, tenemos que hacer toda una evaluación de los indicadores que están agrupados en estas tres categorías, los indicadores directos, que son los que se evalúan directamente sobre el animal, y estos pueden ser los comportamentales, los fisiológicos, los emocionales, o pueden ser indicadores indirectos o de infraestructura, espacios, áreas, tipo de ración que se les da, la temperatura, la humedad relativa de los alojamientos, o bien los de gestión que están muy relacionados con lo que le proporciona el ser humano, porque finalmente estos animales están bajo la tutela o bajo la responsabilidad del ser humano. Entonces, que las medidas de medicina preventiva, la vacunación, la desparasitación, las prácticas zootécnicas que pueden ser dolorosas, el ordeño, etcétera, etcétera. Entonces, esta interacción que se hace con estas prácticas son las que se evalúan. Y aquí me gustaría ya abordar un par de artículos de investigación en donde se ha tratado de hacer esta valoración. Recordemos que conforme avanza la investigación, y esto es lo importante de hablar del bienestar animal, no estamos hablando de una ciencia oculta, sino de toda la información que se desarrolla. Y aquí algunos de los trabajos que se han desarrollado con este respecto es, por ejemplo, la valoración de las condiciones propias del animal. En este caso, la valoración
de los niveles de histológicos, las diferencias histológicas de las glándulas adrenales y los niveles de cortisol en algunas cabritas lecheras en ambientes enriquecidos y no. Entonces, en los ambientes enriquecidos dentro de los sistemas intensivos, bueno, aquí se hace un estudio sobre 20 cabritos de 10 kilogramos aproximadamente, y se empieza a comparar si un ambiente enriquecido con pacas para que se puedan levantar alimentos colgados en sacos, cocos, una llanta. Entonces son elementos que pueden ser útiles para las cabras, y lo que se pudo observar en esta investigación es que en las características que se determinaron como diferentes entre las cabras, los cabritos de un sistema enriquecido con un sistema no enriquecido, tuvo que ver con el incremento en los sistemas en el ambiente sin enriquecimiento, incremento del tamaño, hipertrofia y hemorragias, incremento en las zonas de la corteza adrenal, que está relacionada con la liberación de sustancias de glucocorticoides como el cortisol, aunque estos investigadores no determinaron diferencias significativas entre los niveles de cortisol por el tiempo reducido en que se desarrolló el estudio. Bueno, pues se ve que hay un efecto sobre el tamaño de las glándulas adrenales. Otro estudio hace referencia a el desbotonamiento, el caso de las cabras, porque da cierta jerarquía, puede haber lesiones, entonces se ha decidido como una práctica zootécnica en las unidades de producción retirarles los botones. Y aquí estos investigadores realizan en 5 cabritas lecheras, hacen un manejo de 3 tratamientos, uno que es el control, otro en donde las cabritas se les simula hacer un desbotonamiento en frío, se utiliza un cauterio, pero sin ninguna acción sobre las cabritas, y se utiliza otro cauterio precisamente para retirar los botones. Y ellos el objetivo de esto es determinar cuáles son las respuestas ante el dolor, asociadas con dolor, del comportamiento de las cabritas. Y entonces empiezan a observar que lo que tiene que ver con sacudimiento de la cabeza con el fin de que tratar de quitar ese malestar, esa molestia, fue prácticamente el doble en aquellas cabras donde fueron desbotonadas, donde se les retiraron los botoncitos con el cauterio eléctrico, mientras que los rascarse la cabeza, tratar de retirarse esa molestia, fue aproximadamente 13 veces superior la presentación en las cabras que fueron desbotonadas con cauterio que en aquellas donde fue la simulación. Y en el caso de estarse rozando o estarse frotando la cabeza, fue aproximadamente 4 veces, 3,5, 4 veces mayor en aquellos animales que tuvieron esta presentación de el desbotonamiento con cauterio. Y finalmente, la sacudida del cuerpo se vio mayor frecuencia en el caso de los cabritas que fueron simuladas en frío. Todo lo que tuvo que ver con la asociación que hacen es que seguramente estos animales, ellos tienen la probabilidad incrementada de que seguramente sus animales tienen sensaciones de dolor, y esta es la forma comportamental como ellos la pueden emitir, la pueden manifestar. Recordemos que al ser animales presa, difícilmente los borregos y las cabras incrementan las vocalizaciones. Entonces lo que hacen es cambiar el comportamiento de esta manera. Otro estudio para evaluar ya las emociones positivas y negativas asociadas con comportamiento y con variables fisiológicas. Estos investigadores utilizan 2 razas de borregas,
borregas que observan durante un mes aproximadamente y empiezan a detectar separación del grupo como una situación que puede ser negativa emocionalmente, una situación intermedia que es mantenerse esas cabras de pie en el área de, esas borregas de pie en el área de alimentación del corral, mientras ellas están rumiando o alimentándose, y finalmente el que sean acicaladas o acariciadas por una persona conocida lo consideran como una emoción positiva. Y se evalúan todas estas elementos que han sido ya muy importantes y que se han desarrollado varios estudios a partir de los años 90, más o menos, sobre las posiciones de las orejas y la apertura de los ojos. Ellos encuentran que animales que son acicalados voluntariamente, que se acercan al trabajador que conocen, tienen mayor frecuencia de orejas que están paralelas a la cabeza, como la imagen que estamos viendo, la de contornos morados, y tienen baja frecuencia de presentación de las orejas hacia adelante o caídas. Hay poca apertura del ojo, los ojos están más entrecerrados y también observan que hay poca humedad en la superficie corporal y hay mayor comportamiento en cuanto al promedio de latidos en promedio y hay alta variabilidad de la frecuencia cardíaca. En caso de el mantenerse los animales de pie en el área de alimentación, se ve que, bueno, pues la respuesta es más o menos intermedia. Sin embargo, cuando se separan a los animales del grupo, recordemos que son gregarios, se separan en una manga que se le denomina el apretadero para hacer la diferenciación, encontramos mayor frecuencia de orejas hacia adelante, mayor apertura del ojo y mayor humedad. Esto emocionalmente es negativo, está asociado con estrés y entonces estos investigadores sugieren que en lugar de estar haciendo todas estas revisiones fisiológicas que son invasivas, podríamos estar revisando prácticamente la posición de los ojos, la posición de qué tan cerrados o qué tan abiertos están los ojos y con esto podríamos tener una evaluación emocional más certera de lo que le está sucediendo al animal ante ciertas circunstancias. Y finalmente podemos estar hablando de que el bienestar animal es un estado, sí, pero tiene valores que pueden ser muy positivos cuando hacemos todo este contexto de los indicadores y hacemos una valoración integral y conforme va disminuyendo y se incrementa la sobrecarga de los sistemas de control, tanto biológicos, físicos, orgánicos, fisiológicos, emocionales, comportamentales, pues entonces va a haber mayor reactividad y hay mayor desgaste y el estrés es negativo. Pareciera que si nosotros comparamos a los borregos y a las cabras, pues parece que los borregos estarían en mejores condiciones que las cabras están en mejores condiciones que los borregos, porque los animales pueden estar en el campo, ramoneando y demás, sí, pero estar libres en estos animales no significa que estén en las mejores condiciones. Recordemos que necesitamos determinar cuáles son los niveles de bienestar que tenemos en las unidades de producción, porque a veces estamos llegando a los puntos de crueldad en algunos sitios con mayor productividad y entonces si seguimos hablando de las explotaciones pecuarias van a cubrir este requisito y lo que nosotros estamos tratando de garantizar es que los animales no estén como nuestras cabras en la situación de nuestro país, que muchas de ellas están en pobres condiciones, en situaciones de pobre alimentación, hambre crónica, con gran cantidad de enfermedades y lo que estamos buscando es que en el caso de los borregos y las cabras se encuentren en un nivel apropiado de bienestar en los puntos B y C. Y la conclusión es de que todavía hay muchos trabajos que desarrollar, si bien es importante lo que se ha alcanzado, todavía hay muchos elementos
que las investigaciones nos están generando para poder implementar los niveles de bienestar en las unidades de producción de nuestro país. Con esto agradezco la atención que han prestado a esta vuelo de pájaro, vuelo de cabra, de lo que ha sido mi charla, y agradezco las preguntas y los comentarios que sucedan al respecto. Gracias.